Bienvenidos a Educación y Desarrollo, espacio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT, líder en educación virtual en América Latina y para el resto del mundo. Aquí abordamos temas de actualidad nacional e internacional que estoy seguro, queridos televidentes, serán de gran interés para usted. Hoy traemos un tema vital para todos nosotros. Hablaremos de seguridad alimentaria, que es actualmente una de las grandes preocupaciones de los estados. Según la ONU, en el mundo hay cerca de 811 millones de personas que no saben si comerán hoy y cerca de 2.800.000 niños mueren cada día por desnutrición. Este es un tema que en nuestro país también es endémico. El problema del hambre han prendido las alarmas y es claro que la seguridad alimentaria es uno de los puntos que la Organización de Naciones Unidas y la misma FAO determinan como uno de los temas de mayor inseguridad en términos de la existencia. En Colombia, por ejemplo, las estadísticas que revela el DANE nos dicen que hay muchos niños y muchos jóvenes que sufren de esta inseguridad y por supuesto hay un grave problema por resolver. Para hablar de esta seguridad alimentaria en Colombia, hemos invitado, creo que a la voz más autorizada y a el colombiano de más trayectoria, como el padre Daniel Saldarriaga, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá, quienes a través de esta gran organización ha podido llegar, creo yo, a la corazón de este problema, ese corazón de un problema que nos debe atañer a todos nosotros. Bienvenido, padre Daniel Saldarriaga, a Educación y Desarrollo. Los felicito, creo que son una iniciativa, un emprendimiento muy interesante que ha dado la oportunidad a muchos jóvenes de hacerse profesionales sin soltarse del mundo del trabajo y no creyendo que iba a ser imposible llegar a ser profesionales. Algunos ahí son grandecitos, pero la propuesta y la oferta de ustedes me parece muy ingeniosa y muy bondadosa. Entre el equipo de nuestro Banco de Alimentos, algunos de nuestros muchachos han pasado por ahí. Qué orgullo, padre, que usted tenga UNADistas en su apoyo y por supuesto vamos a desarrollar este trascendental tema con un breve informe de contexto que han preparado nuestros periodistas al respecto. Veamos. La seguridad alimentaria es actualmente una de las grandes preocupaciones de los estados. Según la ONU, en el mundo hay cerca de 811 millones de personas que no tienen garantizada su alimentación diaria y cerca de 2.800.000 niños mueren cada año por desnutrición. A causa de la pandemia, la crisis alimentaria se agudizó en América Latina y el Caribe, y la cifra de personas con hambre aumentó en 13.8 millones en solo un año, siendo el valor más alto en los últimos 15 años. El problema del hambre no es ajeno a Colombia, y las alarmas se han encendido no solo por el informe de seguridad alimentaria que emitió la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, en la que reveló que 7.3 millones de colombianos sufren de inseguridad alimentaria y necesitan urgentemente asistencia, sino también por las estadísticas reveladas por el DANE, en la que se asegura que el 34.5% de los hogares colombianos solo pueden acceder a 2 comidas al día, lo que equivale a 2.6 millones de hogares. En esta crisis alimentaria, las mujeres y los niños son los más afectados, y aunque contamos con un COMPES social que debería garantizar la seguridad alimentaria de los más vulnerables, la realidad es otra. El 13 de marzo de 2013, la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CISAN, lanza oficialmente el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019, el cual sigue vigente
Y aunque su objetivo es contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de toda la población colombiana, en especial de la más pobre y vulnerable, la Red de Bancos de Alimentos asegura que tan solo en el 2020 murieron 6 de cada 100.000 niños a causa del hambre. Y según el Instituto de Medicina Legal, en el año 2021 murieron 100 niños por desnutrición. La profundización de la brecha social entre ricos y pobres en América Latina, la falta de oportunidades, el desempleo, el abandono del campo, el desplazamiento forzado, la migración y las políticas de mercado están estrechamente vinculadas a la crisis de seguridad alimentaria que hoy padecemos. Padre, dice la FAO que 107.3 millones de colombianos sufren de inseguridad alimentaria. Cuando se abre la página de ustedes, la página web, hay una frase muy significativa que dice: nuestra tarea diaria es hacer de la alimentación en Colombia sea un derecho y no un privilegio. Todavía esa frase nos tiene que retumbar en la conciencia. ¿Por qué esa frase, padre? Pues en algún momento en el trabajo que venimos haciendo nos hemos ido dando cuenta de 3 temas que nos tienen que doler a todos. Nosotros somos un país que puede ser despensa de producción de alimentos para el mundo. Sin embargo, es un país donde alrededor de 12 millones de personas no tienen seguro el alimento para las 3 comidas completas, nutricionales de cada día. Nosotros somos un país en el que hay un desperdicio que los organismos del Estado han determinado de cerca de 9.76 millones de toneladas. Mucho de ese producto está en el campo, no se justifica recogerlo, no supieron sacarlo a tiempo, son productos que no los embalaron adecuadamente y se dañan en el transporte, son productos que no se alcanzan a comercializar, se maduran en las manos de los comercializadores y terminan en las basuras. Mucho de ese alimento, de las 9.76 millones de toneladas, están en nuestras casas. Muchos de nosotros tenemos la capacidad de comprar lo necesario, lo suficiente y a veces más, pero no somos capaces todavía de tomar una decisión y nos parece tan natural barrer la casa y todo ese polvito, toda esa mugrecita, colocarla en la basura, como barrer la despensa y la comida que no nos vamos a comer, la comida que quedó preparada y no pudimos aprovechar, la mandamos a la basura. Nosotros somos un país donde la última INSIN, que esto es del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, advirtió que el 54% de las familias no tenían seguridad alimentaria. Esto hace que tengamos cerca de 500.000 niños menores de 5 años desnutridos y un niño decretado desnutrido a los 5 años es un niño al que se le están cerrando muchas puertas porque su cerebro no se desarrolla como tiene que desarrollarse cuando tiene la posibilidad solamente de desarrollarse en esa primera etapa, en lo que es los últimos 6 meses de gestación y los 5 primeros años de su vida. Si nosotros no hacemos por esos niños, decía el profesor Heckmans, que fue Nobel en Economía en el año 2000, pues el Estado se pierde de uno de sus mejores negocios, porque la inversión en la alimentación de la infancia y en el acompañar y cuidar a nuestros infantes le trae una tasa de retorno del 10% a los estados. Nosotros estamos viendo un país en el que están sucediendo muchas cosas buenas, pero a través de los medios y de las redes sociales hay demasiadas noticias pesimistas. Y nosotros, por nuestro desarrollo del cerebro, dependemos, si hay muchas cosas positivas que nos mueven desde adentro, pues somos los más optimistas y somos los más capaces de ser emprendedores. Pero si hay tantas cosas que llenan de pesimismo y de desilusión nuestra vida, que es lo que están encontrando muchos de nuestros jóvenes en esas redes sociales, esa realidad es una realidad
que desanima. Muchos jóvenes hoy no tienen ni el sentido de la esperanza ni la ilusión, no pueden soñar. Cierto. Máxime Padre, cuando han vivido con familias tan pobres y con sentimientos de tanta frustración. Padre, para ir ilustrando a nuestros televidentes frente a esta importantísima reflexión que usted nos hace, ¿cuáles son esos conceptos claves para entender, primero, qué es un banco de alimentos, qué funciones desempeña y cómo puede perfectamente cada uno de nosotros contribuir en esos bancos? Para los que somos más de pueblos, yo creo que el Banco de Alimentos es como la plaza de mercado, a donde los campesinos traían lo que eran capaces de producir cada uno y los que viven en el municipio se acercan y buscan lo que les gusta a cada uno. Nosotros recibimos lo que el comercio no puede comercializar, lo que algunos quisieron donar para ayudarle a personas necesitadas, lo que algunas personas de buena voluntad consignan para ayudarle a personas necesitadas. Y hemos identificado en el año 2021 970 organizaciones donde cerca de 600.000 personas recibían apoyo, recibían ayuda. Contamos para ese trabajo con las organizaciones porque solamente entregamos los productos a través de organizaciones con 47 universidades, cerca de 2.000 estudiantes que estuvieron contribuyendo con su talento, tanto en el fortalecimiento del Banco de Alimentos como de las organizaciones, y con casi 4.000 voluntarios que nos estuvieron ayudando a lo largo de todo el año. Así el Banco de Alimentos es una gran bodega donde estamos 130 personas, donde estamos vinculados con 47 universidades, cerca de 4.000 voluntarios, 970 organizaciones, un número de más de 4.000 voluntarios que económicamente nos ayudan a través de nuestra plataforma www.bancodealimentos.org.co. Allí es fácil donar, y con las empresas que han tomado la decisión de no votar para contribuir con los que no tienen lo necesario cada día. Muy bien, bueno, ya estamos perfectamente contextualizados. Por ahora los invito a unos mensajes institucionales. Continuamos ahora con el padre Daniel Saldarriaga, presidente ejecutivo del Banco de Alimentos de Colombia, para seguir hablando de seguridad alimentaria. Recuerda que pueden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co. Ya regresamos. Continuamos con una de educación y desarrollo. Hoy en la grata compañía del padre Daniel Saldarriaga, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá, con quienes estamos haciendo un análisis de lo que implica la seguridad alimentaria en un país como Colombia y una ciudad como Bogotá, que indudablemente ha creado un objetivo de garantizar una disposición y acceso para el consumo de alimentos a poblaciones realmente vulnerables. Padre, los parámetros internacionales para garantizar la seguridad alimentaria son realmente aplicables en todos los países o varían de acuerdo con la cultura, la producción agrícola o los problemas de salud que se pueden tener, caso por ejemplo la obesidad. Hay dos temas que están preocupando al mundo. Uno es el de la desnutrición, porque quienes requieren los alimentos no tienen acceso a ellos, y entonces cuando usted no tiene en su ingesta, en su consumo de alimentos, los suficientes alimentos, los nutritivos, entonces va teniendo la carencia y ahí está la desnutrición. Pero el mundo está hoy con un fenómeno de cerca de 700 millones de personas con obesidad, que se vuelven un problema muy grave para los sistemas de salud y un problema muy costoso para las naciones. En los parámetros de seguridad alimentaria, pues hay un lenguaje que ya es universal.
el que tengamos acceso al agua potable, el que tengamos acceso a la salud, el que tengamos acceso a la vida lúdica, el que tengamos acceso a unos espacios donde podemos encontrar los alimentos sanos y saludables, el que modifiquemos los hábitos alimentarios, porque hay investigaciones interesantes de personas que consumen alimentos que son los que los niños ven en la televisión y ellos quieren comer de lo que se ve en la televisión. Y el día en que una mamá muy pobre tiene la posibilidad de comprar alimentos, quiere que el niño se complazca comiendo lo que ve en la televisión. Pero a nosotros, a usted y a mí, nos tocaron unas mamás muy sencillas que lo que garantizaban era alimentos sanos y nutritivos. Generalmente era un almuercito poderoso y por eso a veces ni nos aguantaban de lo energizados que quedábamos, porque Sí. podíamos jugar y correr y neciar y colaborar y servir, porque teníamos muy buena alimentación. De pronto nosotros de niños no supimos del fenómeno del hambre. La gente comía y había pan coger en los hogares más pobres. Entonces, Cierto. esto se volvió un fenómeno más de nuestro tiempo. Padre, en el 2012, hace justo 10 años, se lanzó el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se adoptó una política de seguridad alimentaria y, por supuesto, lo que buscaba ese plan era contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria de toda la población colombiana, pero especialmente de la más pobre, de la más vulnerable. ¿Han habido fallas en esta política pública? ¿Se ha venido agudizando? Eh, Dice, Ahora con esta migración de extranjeros que son venezolanos, la pandemia, el desplazamiento, ¿se está poniendo en riesgo esa seguridad alimentaria del país? dicen que la naturaleza es perfecta y no hemos podido entender la naturaleza. Y hay unos expertos en unos escritorios con un grupo de gente que elabora unos documentos muy interesantes, muy inteligentes, a los que les invierten muchísimos recursos. El Papa Francisco le ha dicho en algunas ocasiones a la FAO, ya tenemos demasiados estudios y demasiada investigación sobre el fenómeno de la pobreza y sobre el fenómeno del hambre. Empecemos a hacer la respuesta. Desgraciadamente, se le siguen destinando recursos a seguir investigando y sabemos en qué edad están los más pobres, de qué sexo son los más pobres, dónde es que hay más hambre, dónde hay más pobreza. Y a veces queremos trabajar como con unos sofismas y creemos que los más pobres, y cuando hablamos de más hambre, entonces están en La Guajira o están en el Chocó. Pero los pobres con hambre que están en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, cada uno de los municipios de Colombia son tan pobres y con tanta hambre como los del Chocó, como los de La Guajira. Necesitamos ver que lo que el Papa Francisco también decía hace muy poco, el problema más grave que está viviendo el mundo frente al fenómeno del hambre no es que los pobres no han hecho lo que tenían que hacer, es que algunos tenemos más y somos muy egoístas. Y cambiar ese chip del egoísmo para empezar a hacer entre todos la solución, porque cuando yo veo los bancos de alimentos de Europa y de Norteamérica, en Europa y en Norteamérica, donde las economías son tan bollantes, allá con gente generosa, los bancos de alimentos, que son 264 en Europa y 202 dentro del territorio de los Estados Unidos, están haciendo posible que para quienes no es seguro el alimento, esfuerzos del Estado y esfuerzos de la gente de buena voluntad permitan que el hambre no los agobie, no se les vuelva de verdad el alimento un privilegio, sino que se convierta en ese derecho por el que nosotros clamamos. Por ahora vamos a ir a unos mensajes institucionales. Recuerden que también pueden seguirnos en TV UNAD Virtual en YouTube, en donde puede ver esta y todas las emisiones anteriores de nuestros programas. Ya regresamos. Padre, para reiterar lo que usted nos está diciendo, lo quiero invitar a usted y a los televidentes a escuchar las voces y a ver algunos testimonios de colombianos en las calles
y sobre todo su opinión sobre el tema del hambre en Colombia. Veamos, por favor. Claro que considero que en Colombia hay un gran problema de hambre, además de haber un gran problema de pobreza, empezando que por el problema de pobreza surge el problema de hambre en todo el país. Pues, considero yo como que ningún lugar se salva, ni siquiera la capital, aunque sí en menores cantidades hay pobreza en las ciudades, pero igual hay hambre y también en las áreas más rurales. Colombia es un país en el que la riqueza está mal distribuida. Pienso que es difícil de medir eso, pero es complicado porque si bien hay mucha pobreza en el campo, también mucha gente del campo y que es pobre viene a las ciudades y por eso digamos que los núcleos, o más bien las zonas periféricas de la ciudad están rodeadas de mucha pobreza. Entonces, si bien se ve mucho en los pueblos, creo que también mucho de ese fenómeno viene a las ciudades y se puede ver todos los días en las metrópolis. Pues la verdad, la pobreza se ve más en la ciudad que en el campo. Porque en la ciudad la verdad es que sin empleo y aquellas personas que están desempleadas, es duro para pagar arriendo, alimentación, servicios, es duro. En cambio la gente del campo no, porque la gente del campo no paga arriendo ni paga servicios prácticamente. Y tienen que comer, tienen lo que es, pues, cultivan el plátano, la yuca, el maíz y todas esas cuestiones, y no, la gallina, el huevo, ¿sí? Entonces, debido a eso, yo veo la ciudad prácticamente, el que no tiene plata en la ciudad, grave. En cambio, en el campo necesita mucha plata para vivir. Yo que vengo de una cultura de trabajar tierra, de cultivar alimentos y acostumbrarnos como vivir con ella, saber que una forma de superar la crisis como alimentaria es trabajar y también usar como algunos ejercicios de trueques, cambiar de un producto al otro, y eso es como la capacidad que se desarrolla cada persona o le hereda de la familia cómo hacer eso o entender eso, de hacerlo de manera más fácil. Pero al llegar como en la ciudad, pues totalmente es como otra parte. Allá muchas veces ya con 12 años nos sentimos súper adultos de poder defendernos solo hasta crear familia. Cuando llegamos aquí alcanzamos a tener hasta 30 años y parece ser que allá como que estuviéramos de 5 o 6 años. Entonces por eso digo también como buscando como todas esas herramientas, primero toca entender la ciudad, el sistema, cómo se comporta la gente. Uno cuando llega aquí todo el mundo está como en actividad permanente, que no paran. Parece ser que estuviera quieto, pero de velocidad. Y uno es el único que podría de pronto a veces hasta experimentar como hambre. Yo digo en este momento, tal vez en ese momento quise hacer dieta, porque después lo supe entenderlo y en mi cultura hablan también de un frijol silvestre. Frijol silvestre cuando le abonan y le preparan tierra, puede ser que ni siquiera va a retoñar, pero ese frijol silvestre cae en el monte después que dé como ese bejuquito y empieza a empalmar, futuro de que va a dar cosecha. Entonces algo así es que nosotros aplicamos. Como vimos en las calles, los ciudadanos también perciben la crisis de hambre y nutrición que afecta a algunos sectores de la población. Padre, el tema de seguridad alimentaria, sobre todo de los más vulnerables, ¿qué debería hacer estos candidatos que hoy aspiran a ser presidentes de Colombia para cumplir con ese deber constitucional de garantizar la alimentación sobre todas las poblaciones en alto riesgo? Mire, el hambre es el punto de partida para que seamos tan violentos. Es la primera razón para muchas de las enfermedades y para los problemas de la salud. Es el gran enemigo para que mantengan en la escolaridad a nuestros niños, y el tema del hambre es el que hace que muchos de los cerebros de nuestros niños no puedan ser cerebros de niños que se mantengan escolarizados, que aprenden, que compiten, que socialicen, que lleven una vida saludable. Si estos tres campos no son de verdad una preocupación más auténtica, todos los esfuerzos que queramos hacer se van a quedar
en oportunidades para que consultores muy inteligentes sigan generando información y sigan diciendo por qué estamos tan mal. Nosotros ya sabemos por qué estamos mal. Necesitamos hacer el remedio. No nos podemos quedar y atrasar más en responderle con pequeñas ayudas. Hace unas semanas también decía el Papa Francisco, necesitamos que hayan menos subsidios y más salarios, porque cuando hay salario, la persona que trabaja por su salario sueña. Cuando hay bonos y ayuditas, ellos pueden garantizar los votos, pero ellos no van a soñar ni van a superar todas esas realidades. Este es un país donde deberíamos tener más oportunidades de trabajo y más posibilidades de una vida mejor. El Papa insiste mucho en la realidad de las mujeres que nosotros tenemos entre los más pobres y en los mejores emprendimientos, necesitamos reconocerlas y convertirlas en modelos para apoyar, para fortalecer y para que de verdad encuentren mejores posibilidades, todas esas realidades de una economía circular auténtica. Le quiero agradecer su tiempo, su reflexión profunda, sus opiniones certeras y esa valiosa experiencia que ha querido compartir con todos los colombianos y con todos los que desarrollamos esta labor educativa en la UNAD. A nuestros televidentes, mil gracias por acompañarnos. Los esperamos en una nueva entrega de Educación y Desarrollo la próxima semana. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Hasta la próxima.